Jesús agradeció al escriba que vino a él en el Evangelio de hoy y confirmó que no estaba lejos del reino de Dios. Este escriba tenía duda o estaba confundido y quería saber la verdad, así que vino a aclarar sus dudas con Jesús. Jesús vio su sinceridad y le dijo que no estaba lejos del reino de Dios. Como el escriba, ¿tienes alguna duda para aclararla con Jesús para acercarte al reino de Dios? Este escriba vivía en un mundo donde las reglas eran todo y la vida humana y la adoración a Dios tenían menos importancia. Jesús vino a abolir tales injusticias dando importancia a Dios y a los prójimos. Las reglas predominaron en todos y es por eso que Jesús tenía problemas para hacer milagros en el día de reposo. Las reglas y normas de antes y ahora no tienen límite y podría ser muy confuso cumplirlas. En tal situación, alguien, si quiere ser justo ante los ojos de Dios y de los humanos, debe conocer y cumplir bien todas las reglas. Pero antes y ahora, aquellos que están en la autoridad no cumplen las reglas y solo saben imponer a otros. Las reglas están destinadas a todos y todos deben ser iguales ante la justicia. El escriba que vino a Jesús en el Evangelio de hoy podría ser realmente un hombre honesto y quería vivir con justicia para enseñarlo lo mismo a otros. Encontró a Jesús como el maestro bueno y propio para aclarar sus dudas y se acercó. Él no vino a Jesús para ponerlo a prueba como algunos fariseos o escribas. Era sincero y su pregunta era por una respuesta para una vida mejor. ¿Eres una persona que impone la ley o una persona sometida a la ley? ¿Das un ejemplo para motivar a otros a amar a Dios y al prójimo? ¿Te acercas a Jesús con total sinceridad? ¿Cumples los mandamientos de Dios en tu vida diaria? El escriba le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? El mundo está loco por enmendar y agregar reglas según el interés de cada situación o de cada empresa o cada país para sus propios beneficios. Se complacen con la corrupción al hacer que sus prójimos vivan con absoluta dificultad. Los más pobres son oprimidos día a día en beneficio de los ricos y poderosos. El sector público de la vida, especialmente algunas de las fuerzas de seguridad pública en varios países, manipulan y abusan de su poder para mejorar sus bolsas al exprimir a los pobres y marginados. Algunas de las autoridades políticas tienen más doctorados en corrupción y aplican sus estrictas reglas a los demás. Se excusan por no seguir las leyes porque son los legisladores. La gente sencilla está confundida y los ricos los obligan a romper las reglas y regulaciones. Es mejor alimentarlos a los hambrientos que permitir que robar para satisfacer su hambre. Puede que tengas que romper reglas para hacer actos de caridad como Jesús, pero Jesús siempre fue fiel a su Padre Celestial. En medio de tantas instrucciones y reglas, debe haber una regla que sea básica y fundamental para todos los seres humanos. El escriba quiso saber esa regla y por eso vino a Jesús. En su respuesta, Jesús citó al Antiguo Testamento en el Evangelio de hoy diciendo: Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. ¿A qué das preferencia en tu vida? ¿Amas la ley del Señor con total sinceridad? ¿Eres un ejemplo para los demás por el amor de Dios? Decimos que amamos a Dios y nos glorificamos al hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. Podríamos ser creyentes en la palabra de boca y no en las acciones. Nos hacemos felices yendo a la iglesia cuando queremos, no porque queramos escuchar y hablar con Jesús. Podríamos disfrutar en una participación inactiva de la Santa Misa o de un servicio eclesial. Podríamos estar en la iglesia durante la misa con total distracción, celulares, pensativos, platicando, jugando, etc. ¿Cuál es mi actitud cuando participo en la Santa Misa o en mi visita al Santísimo Sacramento? Podríamos pensar que nuestra felicidad se basa en hacer lo que queremos. Podríamos estar haciendo cualquier cosa para complacer a los demás y no al Señor. Tratamos de justificarnos ante el Señor por todas nuestras malas acciones. Nos contentamos quemando velas y derramando lágrimas delante del Señor.
podríamos refugiarnos en el holocausto. El escriba le dijo a Jesús como su respuesta: amar al Señor y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Todavía estás ciego para derramar tus lágrimas de cocodrilo delante del Señor? Si no amas a tu Dios y al prójimo, tus lágrimas no tienen valor. El verdadero amor de Dios te llevará a un servicio verdadero a los necesitados. Ese es el segundo de todos los mandamientos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si realmente amas a tu prójimo, compartirás con ellos todo lo que tienes. No harás su vida miserable, les permitirás vivir una vida digna, harás que su vida sea mejor con tus sacrificios por ellos. Si amas a Dios y al prójimo, te enfocarás con ellos. Verás a Dios en los necesitados y tu mano generosa será bendecida por Dios porque los ayudas con los que tienes. Encontrarás riquezas en todo porque Dios ve tu sinceridad. Dios no te necesita para su salvación, pero lo necesitas para tu salvación. Para ser salvo por el Señor necesitas cumplir sus mandamientos. Cuando Moisés habló al pueblo, Él nos habla hoy lo mismo, con las mismas palabras. Teme al Señor tu Dios y guarda todos sus preceptos y mandatos que yo te transmito hoy, a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Estás dispuestos a vivir una vida en obediencia al Señor cumpliendo sus mandamientos? Que el Señor ilumine nuestras mentes y nuestros corazones para entender las leyes del Señor, para ponerlas en práctica en nuestra vida diaria, para obtener la recompensa celestial. Amén. Padre Shiyu, 31º domingo del tiempo ordinario, 4 de noviembre de 2018. Muchas gracias y muchas bendiciones.